importante en el flujo de información y que participara directamente en el desarrollo no solamente académico, sino también económico, político y social de nuestro país. Y en ese sentido comenzamos a revisar cómo se habían venido dando los diferentes planes de estudio y cómo se había ido estructurando la educación bibliotecnológica en nuestro país. Y comenzamos a hacer una revisión de las escuelas que están impartiendo la licenciatura en bibliotecología y detectamos algunas cosas interesantes. Y bueno, es principalmente a lo que vengo a poder compartir esta reflexión que me voy a oportunidad dar para trabajar muchas cosas al respecto. Entonces, quería iniciar la ponencia leyendo el siguiente las siguientes líneas, que dice: el programa de cada materia ha sufrido ciertas modificaciones a criterio de los maestros que imparten cada asignatura. Ello con el objetivo de actualizar en cierta medida los conocimientos que los sistemas bibliotecarios demandan actualmente del aspirante a la profesión. Se ha revisado el plan de estudio de la carrera y los resultados de la revisión han determinado que el plan es obsoleto, dado que corresponde más a un nivel de técnicos que de licenciados y de especialistas. Es en esta segunda mitad del siglo XX donde se detecta la necesidad de formar profesionales en bibliotecología con la finalidad de que puedan estos organizar el flujo de información que se está produciendo no solamente en el medio académico, sino también en el medio científico, en el medio empresarial y en el ámbito de los negocios. Cada uno de estos planes de estudios tiene sus objetivos, nacen por un objetivo, el cual no es común a los anteriores o a los posteriores, y esto debido a que analiza el contexto en el cual está inserto el programa. Me voy a permitir leer solamente dos objetivos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios Actividades de 1945, que les decía hace un momento que hoy es la Escuela Nacional de Bibliotecología y Economía, y el del Colegio de Bibliotecología y Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras. El objetivo de la Escuela Nacional de Bibliotecología y Economía actualmente es capacitar a los empleados de las bibliotecas dependientes del entonces Departamento de Bibliotecas y al personal de los archivos del sector público. En el caso del Colegio de Bibliotecología y Antropología, es formar profesionales para la organización y administración de las bibliotecas y demás unidades de información. Estos planes o programas de estudio se estructuran con la finalidad de poder hacer frente a las necesidades de organización de información que se estaba dando en aquel entonces. Para efectos de la presentación, hacemos solamente el Colegio de Bibliotecología y Antropología, que surge en 1954 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Surge el colegio, sin embargo, no tiene un plan debidamente estructurado, y es hasta 1956 cuando se estructura el plan de estudios de la licenciatura en bibliotecología. Este plan de estudios estaba integrado por 36 asignaturas, las cuales se tendría que cursar, se tendría que cumplir con una práctica de laboratorio, elaborar una tesis y hacer un examen profesional. De esa manera se titulaba como licenciados en bibliotecología. Este plan de estudios tenía una tendencia europea en donde se concebía al profesional de la información como un erudito, además de cumplir con las funciones propias de la disciplina. Y en ese sentido el plan de estudios tenía materias como introducción al estudio de la filosofía, historia de las ciencias, historia del arte, auxiliares audiovisuales, entre otros. Tenía una tendencia hacia la organización de la información, y esto por los objetivos que les comentaba hace un momento. Tenemos catalogación,
actualización significó el cambio del nombre del licenciado en bibliotecología fue de licenciado en bibliotecología. Se decía que de esta forma se estaban preparando ya a personal profesional y no a personal técnico. El colegio de bibliotecología y archivología pasó a ser colegio de bibliotecología y archivología. Este nombre de colegio de bibliotecología y archivología lo tiene hasta 1979, año en que se detectó que la licenciatura en archivología no estaba teniendo los resultados que se esperaban y los aspirantes fueron disminuyendo poco a poco. En 1979 se decide que ya no se llamará colegio de bibliotecología y archivología y solamente se quedará como colegio de bibliotecología. Este nuevo plan de estudios está liderado por... Es decir, mientras antes se desarrollaban políticas de gestión de colecciones que atendieran a la tendencia de la discusión en ese momento, creo que en este momento para poder desarrollar políticas de gestión de colecciones tendríamos que hacer un análisis más profundo en ese sentido. Lo cual, este resultado nos da el empleo de indicadores bibliométricos como apoyo a la gestión de colecciones que se hace cada vez más imprescindible. Son una gran cantidad de indicadores bibliométricos, cada uno implica una gran cantidad de tiempo, por lo cual los voy a mencionar solamente de forma distinta y no voy a profundizar en todo ellos. Sin embargo, hay varias tendencias, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, el grado de la colección, hay estos dos indicadores, el de Clark Jordan y el de la teoría de beneficismo de Price, para identificar el grado de obsolescencia que tiene nuestra colección. Está el de la vida, el indicador o el modelo de la vida media de Button y de Kepler y el índice de obsolescencia de Price. Para identificar la concentración de dispersión está el modelo matemático de Bradford, la regla 80-20 de Kurzweil, el índice de densidad de documentos de Sachs-Miller y de Cohen. Pero también podemos evaluar el índice de circulación de la colección con el modelo matemático de Bradford, la circulación promedio de documentos, el coeficiente de la demanda satisfecha, la eficiencia de la colección con el coeficiente compuesto de eficiencia, el impacto y la visibilidad de colecciones de revistas científicas, con el factor de impacto de las revistas que estas generan y la visibilidad de estas mismas. La disponibilidad también es otro indicador que podemos evaluar a partir de la probabilidad de la disponibilidad. Si hay una gran cantidad de literatura en este sentido, si alguno de estos indicadores les interesa o les llamó la atención, puede consultarse y puede ubicarse bastante fácil literatura en este sentido. Y creo que hacia allá tendríamos que ir todos, hacia allá evaluando. La organización de la información la tenemos todavía impresos en la parte de archivos y aquí podemos encontrar archivos históricos, municipales, administrativos, nacionales, etc. En la parte de no impresos trabajamos ahora también con bibliotecas infantiles, escolares, públicas, nacionales, universitarias, especializadas y también con lo que son centros de documentación, centros de información, sistemas de información y ahora más tecnológica con las redes sociales, los colegios invisibles. Y en la parte de electrónicos tenemos ya todo lo que son libros electrónicos, revistas electrónicas y lo que son los objetos de aprendizaje. La pirámide de servicios que está basada en la promoción educativa de una persona incluye en su escalón más bajo la biblioteca infantil y posteriormente la biblioteca escolar, la biblioteca pública, la biblioteca nacional, la biblioteca universitaria, el centro de documentación, el centro de información, el sistema de información y los colegios invisibles. Cada uno de estos tipos de biblioteca tiene diferentes usuarios, diferentes recursos y diferentes tecnologías de información. No voy a insistir en esto porque es parte, digamos, de la misma pirámide, cómo la estamos desglosando. Y lo que sí me gustaría también es insistir en lo que acaba de mencionar Marcos, en el sentido de que la parte de la archivística sigue siendo
teniendo un retraso y sigue teniendo esa desactualización en cuanto a su administración. Los archivos administrativos históricos, los archivos secretariales, los archivos personales, que nos sirven mucho para recuperar la identidad y la historia local de muchas comunidades, los archivos municipales, los archivos estatales y el archivo general de la nación. No olviden ustedes que recientemente, en el mes de enero, se acaba de actualizar la Ley Federal de Archivos, y uno de los capítulos importantes de esta Ley Federal es que ya es obligatorio para todos los archivos estar en formatos digitalizados y en formatos electrónicos para difusión de los usuarios. Diana González, Universidad Veracruzana. A ver, jóvenes, ¿y cómo le hacemos para que sus sueños se hagan realidad en la institución más antigua que estamos viviendo, que es una universidad producto del siglo XIII, los inicios, XIV? Porque no se dejan. ¿A qué universidad te refieres, Diana? Al modelo. Universidad, sí. Yo te respondería, Dianita, con una frase que tiene lista para este tipo de preguntas la doctora Lourdes Galeana, mi tocaya, que, como les decía, es la coordinadora del Sistema Nacional de Educación a Distancia en México. Lo que necesitamos es una universidad sin pecado concebida. Todas las universidades están pasando, especialmente las públicas, por ese tipo de circunstancia. Es lógico, el futuro nos llegó sin darnos cuenta, y de pronto pues nos damos cuenta de que tenemos un esquema del siglo XIII, tenemos metodologías del siglo XIX, y tenemos tomando decisiones a una generación que no es precisamente la digital. Entonces, si a esto le sumamos situaciones ya muy de características que se están viviendo muy concretamente en universidades públicas mexicanas, de un rigor administrativo muy fuerte, de situaciones del día a día, desconozco ahí sí que vaya a pasar, pero sí tiene que ir cayendo por su peso ese tipo de cosas. Y lo que sí se va a empezar a dar es un trabajo, si ustedes quieren, más como tipo trabajo hormiga, que va a ir construyendo nuevas maneras de generar esos aprendizajes. No te puedo decir exactamente qué va a pasar, cómo se van a dar esos nuevos aprendizajes, esa nueva academia, esa nueva manera de ver la educación, pero quizás sí sea en la siguiente generación que va a tomar las decisiones, que sí va a ser digital. A nosotros nos está tocando estar, pues no sé si como sándwich o ya rebasando el sándwich, o como taquito o como qué, pero sí nos está tocando un momento bien complejo y sin posibilidad aparente de hacer los cambios. Por lo pronto, yo lo que recomendaría es que no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro microcosmos. Entonces, trabajar en el ámbito en el que tú sí puedas ir encontrando caminos que te dejen, pues incluso hasta experimentar, ¿no? Porque sí se van a dar los cambios de esa manera, por el trabajo aparentemente hormiga, pero constante y sumado de todos los que sí queremos un cambio, y que al menos al día de hoy, que es cuando podemos sembrar, vamos haciendo esos pequeñitos cambios que sumados